hijo se rió de mí, miró mi pierna lisiada frente a su rico suegro, y me llamó: torpe inútil. En ese momento guardé silencio, pero no sabían que esa llamada telefónica a la mañana siguiente no solo me haría caminar, sino que también cambiaría sus destinos. Podrían pensar que mi plan era la venganza, pero se trataba de recuperar mi honor. La justicia debía prevalecer y la ingratitud debía ser castigada. Cuando escuchen lo que sucedió al final, se les helará la sangre. Antes de continuar, por favor, suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando. Mi nombre es Tiago Ramírez. Tengo 64 años. Este bastón que ven en mi mano ha sido mi compañero más leal durante los últimos 10 años. Es el recuerdo de mi pierna izquierda, que quedó atrapada bajo una prensa gigante un día, en aquella enorme fábrica de automóviles en México, donde trabajé día y noche para poder educar a mi hijo. Un accidente. La fábrica lo llamó mala suerte. Yo lo llamé el precio. Crié a mi hijo Daniel solo. Compartí cada bocado con él. Luché para que fuera a las mejores escuelas, para que no terminara aplastado entre máquinas como yo, para que fuera un hombre de bien. Y lo fue, hasta que se casó con Isabela. Cuando Daniel se casó con Isabela, en realidad se unió a la familia de su rico y arrogante padre, don Arturo. Don Arturo, con su mirada fría y sus trajes caros, desde el primer día dejó claro que nunca consideraría a un hombre cubierto de polvo de fábrica como yo, como parte de la familia. A sus ojos, yo era un objeto viejo y roto, que no encajaba en los brillantes suelos de mármol de esa lujosa mansión. Cuando hablaba, no me escuchaba. Actuaba como si yo no estuviera allí. Daniel, mi hijo, se acostumbró rápidamente a esta nueva vida. Olvidó los sacrificios de su padre y se refugió en el poder de su suegro. La semana pasada me dijo: «Papá, don Arturo nos lleva a todos a unas vacaciones de lujo. Estás invitado». Su voz era tan falsa, pero el verdadero engaño era que no sabían que todo el dinero para esas vacaciones, exactamente 3 meses de mi paga de jubilación, lo había dado yo en secreto para que mi hijo no pasara vergüenza. Y esa noche, esa vergonzosa cena, estábamos en casa de don Arturo, cubiertos de plata, copas de cristal. En el salón había un olor a riqueza al que yo nunca pertenecería. Avancé lentamente con mi bastón. Me habían asignado un lugar al final de la mesa, como si estuviera exiliado. Cuando me estiré para tirar de la silla, mi mano, que temblaba más que nunca ese día, golpeó el caro plato de porcelana. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ese silencio glacial fue roto por la carcajada de mi hijo Daniel. «¡Torpe inútil!», gritó. «Ni siquiera puedes sostener un plato. Así es mi padre, ¿qué se le va a hacer?». Isabela soltó una risita. Don Arturo arrugó la cara y giró la cabeza. Esa mirada despectiva dolió más que el plato roto. Mi hijo, al que le había dado todo el dinero de las vacaciones. Mi hijo, al que amaba más que a mi propia vida. Se estaba burlando de mí delante de todos. La sangre me subió a la cabeza. Apreté los dientes, pero no dije nada. Esa noche, en esa mesa, mientras era humillado frente a todos, simplemente guardé silencio. Me agaché e intenté recoger los pedazos rotos. Callé, porque nadie sabía del milagro que ocurriría a la mañana siguiente, de esa llamada telefónica que cambiaría mi vida y la de ellos desde la raíz. Page. Regresé a mi modesto apartamento esa noche con el corazón destrozado y la dignidad pisoteada, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo la humillación lo que me dolía, era ver en los ojos de mi hijo a un extraño, alguien que había olvidado de dónde venía y quién había sacrificado todo por él. Me senté en mi vieja silla junto a la ventana, la misma donde solía mecer a Daniel cuando era bebé y lloraba en las noches frías, y miré las luces de la ciudad parpadeando en la distancia como estrellas caídas que nunca podría alcanzar.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión. Eran lágrimas de rabia contenida, de una determinación que nacía desde lo más profundo de mi ser herido. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena repetirse una y otra vez, como una pesadilla interminable. La risa burlona de Daniel, la expresión despectiva de don Arturo, la risita maliciosa de Isabela, todos ellos mirándome como si fuera basura, como si mis años de sacrificio no valieran absolutamente nada. Me levanté varias veces para ir al baño, y cada vez que pasaba frente al espejo, veía el reflejo de un hombre roto, envejecido prematuramente por el trabajo duro y la injusticia, con arrugas profundas que contaban historias de dolor que nadie quería escuchar. Pero detrás de esos ojos cansados había algo más, un fuego que se negaba a extinguirse, una chispa de dignidad que aún palpitaba débilmente, esperando el momento de arder con fuerza. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja pálido, sonó el teléfono. Era un sonido tan inesperado a esa hora, que casi me da un infarto, porque normalmente nadie me llamaba tan temprano, a menos que fuera una emergencia o algo muy importante. Me arrastré hasta el aparato viejo que tenía en la mesita junto al sofá, ese teléfono de disco que había tenido durante más de 20 años, y que se negaba a morir, como yo me negaba a rendirme. Levanté el auricular con mano temblorosa, y una voz masculina, profesional y seria, me saludó al otro lado de la línea diciéndome que era el licenciado Rodrigo Mendoza del bufete Mendoza y Asociados, y que necesitaba verme urgentemente en su oficina porque tenía noticias que cambiarían mi vida por completo. Mi primer pensamiento fue que era una broma cruel. Tal vez uno de esos estafadores que se aprovechan de los ancianos vulnerables para robarles los pocos ahorros que tienen guardados bajo el colchón. Pero algo en la voz del hombre sonaba genuino. Había una seriedad y una urgencia que no parecían falsas. Así que después de dudarlo unos segundos, acepté la cita para esa misma mañana a las 9 en punto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, preguntándome qué demonios podría querer un abogado de mí, un pobre viejo lisiado que no tenía ni propiedades ni deudas importantes que valiera la pena cobrar. Me bañé con agua fría porque el calentador estaba descompuesto desde hacía meses, y no tenía dinero para repararlo. Me puse mi mejor traje, que en realidad era el único traje decente que tenía, y que había comprado hace 15 años para el funeral de mi hermana, y salí cojeando hacia la parada del autobús, con mi bastón golpeando el pavimento irregular. El viaje en transporte público fue una tortura como siempre, con la gente empujándome sin consideración, y mirándome con fastidio cada vez que me tardaba en subir o bajar, porque mis movimientos eran lentos y torpes, debido a mi condición. Finalmente, llegué a la dirección que me había dado el licenciado. Un edificio elegante en la zona financiera de la ciudad, con fachada de vidrio espejado y puertas giratorias que me costaron un mundo atravesar con el bastón. La recepcionista me miró de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y desdén, como preguntándose qué hacía un hombre como yo en un lugar tan refinado. Pero cuando mencioné el nombre del licenciado Mendoza, su actitud cambió inmediatamente y me condujo hasta un ascensor privado que me llevó directamente al piso 15. Las puertas se abrieron revelando una oficina lujosa con vista panorámica de la ciudad, escritorios de madera pulida, cuadros caros en las paredes y una alfombra tan gruesa que mi bastón se hundía en ella con cada paso. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, canoso en las sienes, con traje azul marino impecable y una sonrisa amable que contrastaba con el ambiente intimidante del lugar. Me ofreció asiento en un sillón de cuero que era más cómodo que mi propia cama, y procedió a explicarme algo que sonaba completamente irreal, como si me estuviera contando el argumento de una película de Hollywood. Resultó que mi tío Ramón, el hermano mayor de mi padre a quien no veía desde hacía más de 30 años, porque se había ido a Estados Unidos cuando yo era joven y nunca más supimos de él. Había fallecido hacía 3 meses en San Antonio,
Texas. Pero lo increíble no era solo eso, sino que mi tío Ramón, ese hombre del que mi familia siempre dijo que era un fracasado y un soñador que nunca llegaría a nada, había construido un imperio empresarial en tierras americanas que incluía propiedades inmobiliarias, acciones en varias compañías tecnológicas y una fortuna personal valuada en más de $50 millones. Y como no tenía hijos, ni esposa, ni otros familiares cercanos, me había dejado absolutamente todo a mí, su único sobrino vivo, en un testamento notariado y legalizado que había sido extremadamente difícil de rastrear, porque yo había cambiado de domicilio varias veces a lo largo de los años. El licenciado Mendoza deslizó varios documentos sobre el escritorio hacia mí, documentos con sellos oficiales y firmas de notarios americanos, certificados de propiedades, estados de cuenta bancarios con cifras que tenían tantos ceros que tuve que contarlos 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando por la falta de sueño. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un ataque ahí mismo, frente a ese abogado elegante que me miraba con una sonrisa profesional esperando mi reacción. No podía creerlo. Simplemente no podía procesar que después de toda una vida de pobreza, de humillaciones, de trabajar hasta destrozarme el cuerpo, el destino me estuviera ofreciendo esta oportunidad dorada que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero había más, mucho más que solo dinero y propiedades. El licenciado Mendoza me explicó que entre los activos de mi tío Ramón había también contactos con los mejores médicos especialistas de Estados Unidos, incluyendo un equipo de neurocirujanos de renombre mundial, que habían estado investigando tratamientos experimentales para lesiones de médula espinal y nervios periféricos exactamente como la mía. Mi tío, quien aparentemente había seguido mi vida desde la distancia a través de investigadores privados, había dejado instrucciones específicas en su testamento de que se destinara $1 millón exclusivamente para mi tratamiento médico, con la esperanza de que la ciencia moderna pudiera devolverme la movilidad completa que el accidente me había arrebatado. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza, de incredulidad, de una emoción tan abrumadora que no encontraba palabras para expresarla. El licenciado Mendoza me entregó una carpeta gruesa con toda la documentación y me explicó los pasos siguientes con paciencia profesional, como si estuviera acostumbrado a cambiar vidas de personas comunes con noticias extraordinarias. Me dijo que los trámites de transferencia de bienes tomarían aproximadamente 2 semanas, debido a la burocracia internacional entre México y Estados Unidos, pero que mientras tanto podía adelantarme una cantidad considerable para gastos inmediatos y para comenzar los preparativos del viaje a Houston, donde me esperaba el equipo médico. Firmé papeles tras papeles con mano temblorosa, todavía sin poder creer completamente que esto no fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento para encontrarme de nuevo en mi apartamento miserable con las paredes descascaradas y el techo que goteaba cuando llovía. Salí de esa oficina caminando como en una nube, con un cheque certificado en el bolsillo por $200,000 como adelanto de la herencia, una cantidad de dinero que nunca en mi vida más humilde y trabajadora había imaginado siquiera tocar. El mundo a mi alrededor se veía diferente ahora. Los mismos edificios parecían más brillantes, el cielo más azul. Incluso el dolor constante en mi pierna parecía menos agudo, porque ahora había esperanza real de curación en el horizonte. Pero más importante que el dinero, más importante que la posibilidad de caminar de nuevo, era el poder que ahora tenía en mis manos. El poder de demostrarle a mi hijo y a esa familia arrogante que me había humillado, que un hombre no se mide por su cuenta bancaria, ni por su capacidad física, sino por su dignidad y su carácter. Durante las siguientes 2 semanas me mantuve en completo silencio, sin contarle a nadie sobre mi nueva situación, ni siquiera a Daniel. Quería ver hasta dónde llegaría su indiferencia. Quería confirmar si realmente me había perdido para siempre, o si todavía quedaba algo del niño bondadoso que yo había criado bajo todas esas capas de ambición y codicia que su matrimonio había despertado en él. Durante ese tiempo, mi hijo no me llamó ni una sola vez para disculparse por lo ocurrido en la cena. No envió ningún mensaje,
No mostró el más mínimo rastro de arrepentimiento o preocupación por cómo me había sentido después de esa humillación pública. Isabela tampoco se dignó a contactarme, y don Arturo seguía en su torre de marfil, siendo el mismo hombre despreciable de siempre, probablemente riéndose aún de cómo el viejo lisiado había dejado caer el plato en su preciosa cena. Mientras tanto, yo me mantuve ocupado haciendo los arreglos necesarios para mi viaje a Houston. El equipo médico del Hospital Metodista, uno de los centros de investigación neurológica más avanzados del mundo, revisó todos mis expedientes médicos antiguos y las radiografías que les envié por correo electrónico. Y después de varias videoconferencias con los doctores, me confirmaron que efectivamente era un candidato ideal para un procedimiento experimental que combinaba microcirugía reconstructiva con terapia de células madre y neuroestimulación eléctrica. Los resultados en pacientes similares habían sido extraordinarios, con tasas de recuperación de movilidad superiores al 80% en casos como el mío, donde el daño no era completo sino parcial. Me explicaron que el tratamiento sería largo y doloroso, requeriría varios meses de rehabilitación intensiva, pero que las probabilidades de que volviera a caminar sin bastón eran muy altas. Tomé la decisión de volar a Houston inmediatamente. Compré un boleto de primera clase por primera vez en mi vida, algo que jamás había experimentado y que me hizo sentir como un rey subiendo a ese avión con asientos que se convertían en camas y azafatas que te trataban como si fueras alguien importante. Durante el vuelo reflexioné profundamente sobre todo lo que había pasado, sobre los años de sacrificio, sobre la ingratitud de Daniel, sobre la humillación que había sufrido, y sobre cómo usaría esta segunda oportunidad que la vida me estaba dando de manera tan inesperada e inmerecida. No quería venganza en el sentido destructivo de la palabra. No quería arruinar a mi hijo ni verlo sufrir. Pero sí necesitaba que aprendiera una lección fundamental sobre el valor del respeto, la gratitud y la humildad que claramente había olvidado. El tratamiento en Houston fue exactamente como los doctores me habían advertido. Un infierno de cirugías, dolor insoportable, terapias agotadoras que me hacían llorar de frustración, noches sin dormir preguntándome si todo valdría la pena. Pero yo había vivido toda una vida de sufrimiento y sacrificio, así que esto no era nada que no pudiera soportar con determinación férrea. Los médicos estaban impresionados con mi fuerza de voluntad. Me decían que pacientes mucho más jóvenes se rendían ante un tercio de la intensidad del programa de rehabilitación que yo estaba completando con disciplina casi militar. Cada pequeño progreso era una victoria. El primer movimiento del dedo gordo del pie después de años de insensibilidad, el primer paso sin bastón apoyándome en las barras paralelas, la primera vez que subí escaleras sin ayuda de nadie. Después de 3 meses intensos de tratamiento y rehabilitación, lo imposible se hizo realidad. Pude caminar de nuevo, no perfectamente al principio, todavía con cierta cojera y necesitando usar un pequeño soporte ortopédico en el tobillo. Pero caminar al fin sin bastón, sin ayuda, con mis propias piernas que había dado por perdidas para siempre. Los doctores celebraron mi recuperación como un caso de éxito rotundo, que probablemente presentarían en conferencias médicas internacionales, y yo celebré en privado con lágrimas de alegría, que mojaron la almohada del hospital durante toda una noche. Pero más que la movilidad física recuperada, lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso. Había ganado mi autoestima de vuelta, mi dignidad, mi sentido de valor propio que había sido pisoteado por tanto tiempo. Durante todo ese tiempo en Houston mantuve un silencio absoluto con respecto a mi familia en México. No les conté nada sobre el tratamiento, sobre la herencia, sobre mi recuperación milagrosa. Quería que fuera una sorpresa completa, una revelación que los sacudiera hasta los huesos y los obligara a reconsiderar cada suposición que habían hecho sobre el viejo Tiago lisiado y pobre. Contraté a un investigador privado de confianza que me mantenía informado sobre lo que estaba pasando en la vida de Daniel, Isabela y don Arturo mientras yo estaba fuera, y las noticias que recibía solo confirmaban lo que ya sospechaba, que seguían con su vida de lujos y apariencias sin darme ni un segundo de su preciado tiempo, ni siquiera para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo.
El investigador me informó que Daniel había sido ascendido a un puesto importante en la empresa de don Arturo, una compañía de importación y exportación que movía millones de dólares al año, pero que según mis fuentes no era del todo limpia en sus operaciones. Aparentemente había ciertas irregularidades en los registros contables, facturas falsas, productos declarados con valores menores para evadir impuestos, el tipo de corrupción cotidiana que muchas empresas practican pensando que nunca serán descubiertas. Don Arturo manejaba todo con arrogancia de hombre poderoso que se cree intocable, pero yo sabía que hasta los más poderosos pueden caer cuando alguien con los recursos adecuados decide investigar a fondo. Y ahora yo tenía esos recursos. Tenía el dinero para contratar a los mejores contadores forenses y abogados fiscalistas si decidía usar esa información. Pero no me adelantemos, porque mi plan era mucho más elaborado que simplemente destruir su negocio sucio. Quería primero darles una oportunidad de redimirse. Quería ver si cuando me vieran de regreso caminando y exitoso, mostrarían aunque fuera una pizca de alegría genuina por mi recuperación, o si seguirían siendo las mismas personas superficiales y materialistas que me habían despreciado. Así que después de completar mi tratamiento y pasar unas semanas más arreglando varios asuntos legales y financieros en Estados Unidos, finalmente reservé mi vuelo de regreso a México con fecha estratégicamente elegida, justo 3 días antes del cumpleaños número 30 de Daniel, un evento para el cual don Arturo había planeado una fiesta ostentosa en su mansión, con más de 200 invitados de la alta sociedad mexicana. Aterricé en Ciudad de México un martes por la tarde. Tomé un taxi de lujo hasta un hotel de 5 estrellas en Polanco, donde había reservado la suite presidencial por un mes completo. Y desde allí, comencé a ejecutar la primera fase de mi plan con precisión calculada. No fui directamente a buscar a Daniel. En lugar de eso, contraté los servicios de una boutique de moda masculina exclusiva, donde me compraron varios trajes italianos hechos a la medida, camisas de seda, zapatos de cuero genuino, relojes suizos, todo lo necesario para transformar mi apariencia de obrero jubilado en la de un empresario exitoso. También visité un barbero de primera clase que arregló mi cabello y barba dejándome ver 20 años más joven, y un dentista cosmético que reparó años de descuido dental con carillas de porcelana que me dieron una sonrisa digna de aparecer en revistas. La transformación física fue impresionante, pero lo que realmente había cambiado estaba en mi interior. Ya no era el hombre derrotado y humillado que había huido de esa cena horrible. Ahora era alguien que caminaba con la cabeza en alto, que miraba a los ojos sin pestañear, que hablaba con la confianza de quien sabe que tiene el poder y los recursos para enfrentar cualquier situación. Me miraba al espejo del hotel y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Era como si Tiago, el trabajador de fábrica, hubiera muerto y en su lugar hubiera nacido Tiago, el empresario, aunque por dentro seguía siendo la misma persona con los mismos valores y principios que mi padre me había enseñado décadas atrás. 3 días antes del cumpleaños de Daniel, decidí que era momento de hacer mi gran entrada. En lugar de llamarlo por teléfono o enviarle un mensaje, hice algo mucho más dramático. Contraté los servicios de una empresa de relaciones públicas que organizó una rueda de prensa en uno de los salones del hotel, invitando a periodistas de los principales medios económicos del país, con el pretexto de que un empresario mexicano que había triunfado en Estados Unidos estaba regresando al país para establecer operaciones importantes. La noticia causó suficiente revuelo en los círculos de negocios como para garantizar que llegara a oídos de don Arturo, quien siempre estaba atento a cualquier movimiento de dinero grande en el mercado mexicano. Durante la rueda de prensa, que fue transmitida en vivo por varios canales de noticias financieras, anuncié mis planes de invertir $20 millones en un nuevo proyecto inmobiliario en la zona metropolitana, generando cientos de empleos y contribuyendo al desarrollo económico del país. Los periodistas me bombardearon con preguntas sobre mi trayectoria empresarial, cómo había construido mi fortuna, cuáles eran mis planes futuros, y yo respondí todo con la soltura de alguien que había estado practicando estas respuestas durante semanas
con un coach de medios que contraté específicamente para este propósito. Mencioné vagamente que venía de familia humilde, que había trabajado en una fábrica cuando joven, pero que gracias a una herencia inesperada y mucho trabajo duro, había logrado multiplicar ese capital inicial hasta convertirlo en el imperio que ahora dirigía. Lo que no mencioné durante esa rueda de prensa fue mi nombre completo. Solo usé mi apellido materno Salazar, que era menos conocido, y evité cuidadosamente cualquier referencia a mi hijo o mi vida familiar. Quería que la noticia circulara, que llegara a don Arturo y despertara su codiciosa curiosidad, pero sin revelar todavía mi verdadera identidad. Y funcionó exactamente como había planeado, porque esa misma noche, mi teléfono secreto que solo el investigador privado conocía, recibió un reporte urgente informándome que don Arturo había visto la conferencia de prensa y estaba fascinado con este nuevo empresario que aparentemente tenía tanto dinero para invertir. Ya estaba haciendo llamadas para averiguar cómo podía contactarme y proponerme algún tipo de asociación empresarial, que sin duda le convendría, más a él que a mí. La codicia es algo predecible en hombres como don Arturo, y yo estaba contando precisamente con esa característica de su personalidad para que cayera directo en mi trampa perfectamente diseñada. A través de intermediarios cuidadosamente seleccionados, hice llegar un mensaje a don Arturo, expresando mi interés en conocer empresarios locales establecidos que pudieran orientarme sobre las mejores oportunidades de inversión en México. Y como era de esperarse, él mordió el anzuelo inmediatamente organizando una reunión privada en su club social exclusivo para el día siguiente por la tarde. Lo que don Arturo no sabía era que yo había investigado exhaustivamente su empresa durante los últimos meses y conocía cada detalle sucio de sus operaciones, cada irregularidad fiscal, cada socio turbio, cada transacción cuestionable que había realizado en los últimos 5 años. La reunión en el club social fue una obra maestra de actuación de mi parte. Llegué conduciendo un Mercedes-Benz último modelo, que había rentado específicamente para la ocasión, vestido con uno de mis trajes italianos más caros y con un maletín de cuero que contenía carpetas llenas de documentos financieros impresionantes que mi equipo de asesores había preparado. Don Arturo me recibió con esa sonrisa falsa que reservaba para las personas que consideraba importantes, sin tener la más mínima idea de que el hombre elegante y exitoso que estaba saludando era el mismo viejo lisiado inútil que había despreciado en su mesa hacía apenas unos meses. La ironía era tan deliciosa que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no sonreír abiertamente. Durante casi 2 horas hablamos de negocios, de inversiones, de oportunidades en el mercado inmobiliario mexicano, y don Arturo desplegó todo su arsenal de encanto superficial, tratando de convencerme de que invertir con él sería la decisión más inteligente que podría tomar. Me mostró presentaciones en su tablet sobre proyectos supuestamente exitosos, me habló de sus conexiones con funcionarios gubernamentales de alto nivel, me prometió retornos de inversión que sonaban demasiado buenos para ser verdad, porque probablemente lo eran. Yo asentía cortésmente, hacía preguntas inteligentes, tomaba notas en mi libreta, interpretando perfectamente el papel del empresario interesado pero cauteloso, que necesitaba ser convencido con argumentos sólidos. En cierto momento de la conversación, don Arturo mencionó casualmente que su yerno Daniel trabajaba con él en la empresa y que era un joven brillante con mucho futuro en el mundo de los negocios. Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de mi hijo salir de sus labios, pero mantuve mi expresión neutral y profesional, sin revelar ninguna emoción. Pregunté con curiosidad fingida sobre ese tal Daniel, qué puesto ocupaba, cuáles eran sus responsabilidades, si estaba casado. Y don Arturo habló de él con ese tono condescendiente de quien está haciendo un favor al familiar de su esposa más que reconociendo talento genuino. Dijo que Daniel era decente en su trabajo, pero que todavía le faltaba visión empresarial y que necesitaba endurecer su carácter para tener éxito en el mundo competitivo de los negocios. Escuchar a don Arturo hablar así de mi hijo me llenó de una mezcla extraña de sentimientos contradictorios.
Por un lado sentía una satisfacción amarga al confirmar que Daniel no era tan especial ni tan valioso para su suegro como él probablemente creía, que simplemente era una pieza reemplazable en el tablero de ajedrez de don Arturo. Pero por otro lado, también sentí una punzada de tristeza al pensar que mi hijo había cambiado tanto. Había sacrificado su integridad y sus valores por pertenecer a este mundo de apariencias y corrupción, donde ni siquiera era realmente respetado. Le pregunté a don Arturo si Daniel estaría presente en alguna de nuestras futuras reuniones de negocios, y él respondió con desdén que no era necesario involucrar a empleados de nivel medio en negociaciones importantes, que él personalmente se encargaría de todos los detalles. Ahí fue cuando decidí subir la apuesta de mi juego estratégico. Le dije a don Arturo que antes de tomar cualquier decisión de inversión importante, me gustaba conocer no solo al socio potencial, sino también a su familia y su círculo cercano. Porque para mí los negocios exitosos se construían sobre bases de confianza y valores compartidos. Don Arturo pareció un poco desconcertado por esta petición poco convencional, pero su codicia venció cualquier duda. Así que inmediatamente sugirió que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su yerno Daniel, que se celebraría en 2 días. Un evento que, según él, reuniría a lo más selecto de la sociedad empresarial mexicana, y sería el escenario perfecto para que yo hiciera contactos valiosos. Acepté la invitación con una sonrisa cordial, agradeciéndole la generosidad de incluirme en un evento familiar tan especial. Los siguientes 2 días los pasé preparándome meticulosamente para lo que sería el momento culminante de mi plan, la gran revelación donde finalmente mi hijo y toda esa familia arrogante descubrirían la verdad. Contraté a un fotógrafo profesional y un camarógrafo discreto para que documentaran toda la velada. Quería tener evidencia visual de cada reacción, cada expresión de sorpresa, cada momento de ese evento que cambiaría el curso de nuestras vidas. También preparé un regalo especial para Daniel, un sobre elegante que contenía algo mucho más valioso que cualquier objeto material que el dinero pudiera comprar. Contenía una lección de vida que esperaba le abriera los ojos sobre el hombre en que se había convertido. La noche del cumpleaños llegó envuelta en una de esas tardes perfectas de primavera, donde el cielo se pinta de naranja y rosa, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para un evento significativo. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto de 3 piezas en tono azul marino oscuro, que había costado más que 3 meses de mi antigua pensión de jubilación, combinado con una corbata de seda italiana y gemelos de oro blanco que brillaban sutilmente bajo la luz. Mi chofer personal, un hombre discreto y profesional que había contratado para que me acompañara durante mi estancia en México, condujo el Mercedes hasta la mansión de don Arturo, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde las casas parecían pequeños palacios rodeados de jardines impecables y sistemas de seguridad de última tecnología. Las rejas de hierro forjado se abrieron lentamente, revelando un camino de entrada iluminado con antorchas decorativas, que conducían hasta la entrada principal de la mansión, donde un ejército de valets, vestidos con uniformes elegantes, esperaban para estacionar los autos de los invitados, que llegaban en sus vehículos de lujo. Mi Mercedes se detuvo frente a la escalinata de mármol, y el valet abrió mi puerta con una reverencia profesional, probablemente pensando que yo era algún empresario importante extranjero, dada mi apariencia refinada y el auto que conducía. Subí los escalones con paso firme y seguro, cada pisada una declaración silenciosa de que el hombre que había sido humillado en estas mismas instalaciones meses atrás había resucitado como un fénix de sus cenizas. El interior de la mansión estaba decorado con un lujo obsceno que bordeaba el mal gusto, con arreglos florales gigantescos que debían haber costado miles de dólares, candelabros de cristal que colgaban del techo proyectando luz refractada en 1000 direcciones, meseros uniformados circulando con bandejas de champán francés y canapés gourmet, que probablemente costaban más por bocado que una comida completa en un restaurante normal. Los invitados eran exactamente el tipo de personas que esperaba encontrar en un evento de don Arturo. Empresarios pretenciosos con sus esposas cubiertas de joyas,
políticos corruptos con sus amantes disfrazadas de asistentes personales, herederos de fortunas familiares que nunca habían trabajado un día honesto en sus vidas, pero hablaban con autoridad sobre economía y negocios. Me moví entre la multitud con la confianza de quien pertenece a este mundo, aceptando copas de champán que no bebía pero sostenía como parte del disfraz, intercambiando saludos cordiales con extraños que asumían que yo era alguien importante porque así lucía y me comportaba. Varios empresarios me reconocieron de la rueda de prensa que había dado días antes, y se acercaron a presentarse, ofreciéndome sus tarjetas y expresando interés en futuras colaboraciones, sin saber que yo no tenía ninguna intención real de hacer negocios con ninguno de ellos, porque mi propósito en México era completamente diferente al que había anunciado públicamente. Entonces, lo vi. Daniel, mi hijo. Estaba parado junto a Isabela en el 12 centro del salón principal, rodeado de un grupo de aduladores que lo felicitaban efusivamente por su cumpleaños y por su supuesto éxito profesional. Vestía un traje caro que probablemente don Arturo había pagado, con un reloj de marca suiza en la muñeca que brillaba ostentosamente bajo las luces, y tenía esa expresión de suficiencia satisfecha en el rostro que me resultaba completamente ajena al niño humilde que yo había criado. Isabela, a su lado, lucía un vestido de diseñador que probablemente costaba lo mismo que un auto usado, con joyas colgando de su cuello y muñecas como si fuera un árbol de Navidad humano, y esa sonrisa plástica que las mujeres ricas practican frente al espejo hasta perfeccionarla. Mi corazón se aceleró al verlos, pero no de emoción paternal, sino de una determinación fría y calculada. Me acerqué lentamente al grupo, posicionándome estratégicamente en el borde de su círculo de conversación, esperando el momento preciso para hacer mi movimiento. Don Arturo apareció de repente a mi lado, colocando una mano en mi hombro con esa familiaridad falsa que los hombres de negocios usan cuando quieren aparentar cercanía que no existe. Me dijo con voz alta destinada a que todos escucharan que quería presentarme al homenajeado de la noche, su brillante yerno Daniel, que acababa de cumplir 30 años y tenía todo un futuro promisorio por delante. Daniel se volteó hacia nosotros con esa sonrisa automática que se pone cuando te presentan a alguien que se supone debes impresionar, extendiendo su mano para estrechar la mía sin realmente mirarme a los ojos, porque estaba más interesado en mantener su conversación con los otros invitados. Don Arturo hizo las presentaciones formales diciendo mi nombre falso, el señor Ramírez Salazar, un inversionista importante que venía de Estados Unidos con planes de realizar proyectos millonarios en México. Daniel estrechó mi mano con un apretón débil y desinteresado, murmurando un saludo cortés pero vacío, mientras sus ojos ya se desviaban hacia otra persona más interesante en su campo de visión. Fue en ese preciso momento, mientras mi hijo me miraba sin reconocerme en absoluto, cuando decidí que había llegado el momento de la revelación. Me aclaré la garganta y hablé con voz clara y firme, que corto a través del murmullo de conversaciones superficiales como un cuchillo afilado atravesando mantequilla. Le dije a Daniel que tenía un regalo especial para él, algo que había traído desde muy lejos, y que esperaba le resultara significativo en este día tan importante de su vida. Daniel pareció un poco confundido pero intrigado, probablemente esperando algún objeto costoso o una oportunidad de negocios, sin imaginar siquiera lo que realmente estaba a punto de recibir. Saqué del bolsillo interior de mi saco el sobre elegante que había preparado, un sobre de papel crema grueso con su nombre escrito en caligrafía dorada, que le entregué con una leve inclinación de cabeza. Daniel lo tomó con curiosidad creciente, notando que todos los invitados cercanos se habían quedado en silencio observando el intercambio con interés. Abrió el sobre cuidadosamente y extrajo el contenido, que consistía en una sola fotografía grande formato profesional. Era una imagen que yo había guardado durante años, una de las pocas posesiones materiales que realmente valoraba, tomada el día de su graduación universitaria hacía ya varios años. En la fotografía se veía a un Tiago mucho más joven y saludable, antes del accidente que destrozó mi pierna, sosteniendo orgulloso un diploma mientras abrazaba a Daniel,
quien sonreía con genuina alegría y gratitud. En la parte de atrás de la fotografía, había escrito con mi propia letra un mensaje simple pero poderoso que decía: a mi hijo Daniel, quien me prometió que nunca olvidaría de dónde venía, y quien se encargaría de mí cuando fuera viejo. Tu padre que te ama, Tiago Ramírez. El color desapareció completamente del rostro de Daniel, como si alguien hubiera abierto una llave y drenado toda la sangre de su cuerpo en un instante. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sosteniendo la fotografía. Sus ojos se abrieron con una expresión de horror creciente, mientras miraba alternativamente la imagen y a mí, tratando de procesar la imposible realidad que se estaba desarrollando frente a él. La fotografía cayó de sus dedos entumecidos, flotando en cámara lenta hasta el suelo de mármol, y en ese silencio sepulcral que se había apoderado del salón, se podía escuchar perfectamente el sonido del papel golpeando la superficie dura. Isabela fue la primera en reaccionar verbalmente, recogiendo la fotografía del suelo con expresión confundida y preguntando qué demonios significaba todo esto. ¿Quién era ese hombre en la imagen? ¿Y por qué Daniel se había puesto tan pálido como si hubiera visto un fantasma? Don Arturo también se acercó para mirar la fotografía, su expresión de suficiencia confiada comenzando a resquebrajarse, mientras sus neuronas conectaban los puntos entre la imagen del hombre en la foto y el empresario elegante que tenía parado frente a él. Pude ver el momento exacto en que la comprensión golpeó su cerebro como un rayo. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina y dio un paso involuntario hacia atrás como si yo fuera una aparición sobrenatural. Decidí que era momento de terminar con el suspenso y revelar completamente mi identidad. Con voz tranquila pero que resonó con autoridad en todo el salón, ahora completamente silencioso, donde todas las conversaciones se habían detenido y todos los ojos estaban fijos en nosotros, dije: Hola Daniel, soy yo, tu padre Tiago Ramírez, el mismo hombre al que llamaste torpe inútil hace unos meses cuando dejé caer un plato en esta misma casa. El mismo hombre lisiado del que te avergonzabas. El mismo padre que sacrificó toda su vida para darte la educación y las oportunidades que te convirtieron en el hombre que eres hoy. El impacto de mis palabras fue como una bomba detonando en medio del salón. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos con expresiones de shock y fascinación morbosa, algunos sacando discretamente sus teléfonos para grabar lo que claramente sería el chisme social más jugoso de la temporada. Daniel parecía completamente paralizado, incapaz de formar palabras coherentes, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua buscando oxígeno. Isabela se veía entre confundida y furiosa, probablemente indignada de que su perfecta fiesta de cumpleaños estuviera siendo arruinada por este drama familiar inesperado. Don Arturo fue el primero en intentar recuperar el control de la situación, con esa arrogancia característica de los hombres poderosos, que creen que pueden manejar cualquier crisis con dinero o intimidación. Se acercó a mí con expresión amenazante, y me dijo en voz baja pero venenosa, que no sé qué juego estaba jugando, pero que necesitaba largarme inmediatamente de su casa, antes de que llamara a seguridad para que me sacaran por la fuerza. Le respondí con una sonrisa tranquila que me encantaría irme, pero que antes tenía algunas cosas más que decir y algunos documentos interesantes que compartir con todos los distinguidos invitados presentes. Hice una señal a mi asistente personal que había traído conmigo y quien había estado esperando discretamente cerca de la entrada con un maletín especial. El joven se acercó rápidamente y me entregó el maletín que abrí con movimientos deliberadamente lentos para crear suspenso dramático. De su interior, extraje varias carpetas gruesas que contenían documentación detallada que mi equipo de investigadores y contadores forenses había recopilado durante los últimos meses. Comencé a explicar en voz alta para que todos los presentes pudieran escuchar que durante mi tiempo en Estados Unidos había tenido acceso a recursos que me permitieron investigar exhaustivamente las operaciones comerciales de la empresa de Don Arturo. Los documentos que tenía en mis manos incluían evidencia fotográfica de facturas falsas, registros de transacciones sospechosas,
correos electrónicos comprometedores entre don Arturo y funcionarios gubernamentales corruptos, arreglando licitaciones amañadas, declaraciones de impuestos fraudulentas que reportaban ingresos mucho menores a los reales, y todo un catálogo de actividades ilegales que, si llegaban a manos de las autoridades apropiadas, resultarían en cargos criminales serios y probablemente años de prisión. Don Arturo intentó arrancarme las carpetas de las manos con violencia, pero yo me moví ágilmente hacia atrás, recordándole con ironía que ya no era el viejo lisiado indefenso que él recordaba. Le expliqué tranquilamente a don Arturo y a todos los presentes que tenía copias de todos esos documentos en poder de mi equipo legal, con instrucciones específicas de enviarlos inmediatamente a las autoridades fiscales y al Ministerio Público si algo me sucedía o si intentaba intimidarme de cualquier manera. La expresión en el rostro de don Arturo cambió de furia a miedo genuino mientras procesaba las implicaciones de lo que acaba de escuchar. Su imperio corrupto que había construido durante décadas estaba ahora en mis manos, y yo tenía el poder de destruirlo completamente con una simple llamada telefónica. Pero entonces volví mi atención hacia Daniel, quien seguía parado ahí como una estatua de sal, completamente congelado por el shock de ver a su padre transformado de esta manera imposible. Me acerqué a él lentamente, mirándolo directamente a los ojos con una mezcla de tristeza y determinación. Le dije que lo que más me dolía no era la humillación que había sufrido en esta casa. No era el insulto público que me había lanzado, ni siquiera era el hecho de que se hubiera avergonzado de su propio padre. Lo que realmente me rompía el corazón era ver en qué tipo de hombre se había convertido. Alguien que valoraba el dinero y el estatus por encima de la integridad y la lealtad familiar. Alguien que estaba dispuesto a vender su alma al diablo, con tal de pertenecer a un mundo de apariencias vacías. Le recordé a Daniel frente a todos los invitados cómo yo había trabajado turnos dobles en la fábrica para pagar sus uniformes escolares, cómo había vendido mi único bien valioso que era el reloj de mi padre para poder pagar sus libros universitarios, cómo había vivido con dolor crónico durante años sin poder pagar tratamientos médicos adecuados, porque cada centavo de mi miserable pensión de jubilación iba destinado a asegurarme de que él tuviera un futuro mejor que el mío. Le pregunté si todos esos sacrificios no significaban nada para él, si realmente había olvidado completamente de dónde venía y quién había pagado el precio para que él pudiera estar parado ahí en su traje caro, celebrando su cumpleaños en una mansión. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel, mientras finalmente encontraba su voz quebrada por la emoción. Comenzó a balbucear disculpas desesperadas, diciendo una y otra vez que lo sentía mucho, que había sido un tonto, que se había dejado cegar por el dinero y el estatus, que nunca debió haberme tratado de esa manera. Se arrodilló frente a mí ahí mismo en medio del salón lleno de invitados elegantes, llorando abiertamente como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño, suplicándome que lo perdonara y que le diera otra oportunidad de demostrarme que todavía quedaba algo del buen hombre que yo había criado debajo de todas esas capas de corrupción y materialismo. Isabela intentó jalar a Daniel para que se levantara, mortificada por el espectáculo que estaba haciendo su esposo frente a toda la alta sociedad, que los había considerado una pareja perfecta y exitosa. Pero Daniel la apartó con un gesto brusco, manteniéndose arrodillado, frente a mí con las manos juntas en posición de súplica, rogándome que no lo abandonara, que no me alejara de su vida, que él haría cualquier cosa para reparar el daño que había causado. Don Arturo intentó intervenir nuevamente, ordenándole a Daniel que se levantara y dejara de hacer el ridículo, pero esta vez fue mi hijo quien le gritó que se callara, que había sido don Arturo quien lo había convertido en este monstruo insensible, con sus lecciones de que el dinero era lo único que importaba en la vida. El salón estaba completamente silencioso, excepto por los sollozos de Daniel y el murmullo de los invitados que no podían creer el drama que estaban presenciando. Yo miré a mi hijo arrodillado frente a mí y sentí una mezcla compleja de emociones que amenazaban con abrumarme. Parte de mí quería abrazarlo y perdonarlo inmediatamente, porque después de todo era mi hijo,
y lo amaba incondicionalmente, a pesar de todo lo que había hecho. Pero otra parte más racional sabía que si cedía demasiado fácilmente la lección, no quedaría realmente aprendida, y eventualmente, él volvería a caer en los mismos patrones de comportamiento. Así que en lugar de consolarlo inmediatamente, le dije con voz firme pero no cruel, que las disculpas eran solo palabras vacías, a menos que fueran respaldadas por acciones concretas. Le expliqué que yo no había regresado a México buscando venganza, ni tratando de destruir su vida, sino que quería darle una oportunidad de redimirse y demostrarme que todavía había esperanza para él. Le propuse un trato que debía aceptar ahí mismo frente a todos los testigos presentes. Un trato que probaría si sus disculpas eran genuinas o solo una actuación desesperada para apaciguar mi ira. El trato era simple pero significativo. Daniel debía renunciar inmediatamente a su puesto en la empresa corrupta de don Arturo y cortar todos los lazos financieros y profesionales con su suegro. Debía mudarse de la casa lujosa que don Arturo les había proporcionado y buscar un apartamento modesto que pudiera pagar con un trabajo honesto ganado por sus propios méritos. Debía comenzar desde cero, sin el respaldo del dinero y las influencias de su suegro, y demostrarme durante los próximos 2 años que podía ser exitoso basándose en su propio esfuerzo y talento real, en lugar de vivir como un parásito del sistema corrupto de don Arturo. Si al final de esos 2 años lograba construir una vida digna y honesta, entonces yo consideraría perdonarlo completamente y restaurar nuestra relación padre-hijo. Además, como parte del trato, Daniel debía trabajar como voluntario al menos 10 horas cada semana en un centro de rehabilitación para personas con discapacidades físicas, ayudando a otros que sufrían las mismas limitaciones que yo había sufrido durante años. Quería que desarrollara empatía real por las personas con discapacidades, que entendiera el sufrimiento y las luchas diarias que enfrentan, que aprendiera a valorar el esfuerzo y la dignidad de aquellos a quienes la sociedad frecuentemente desprecia y discrimina. Solo entonces podría comenzar a comprender realmente la magnitud de su insulto cuando me llamó torpe e inútil frente a todos. Daniel asintió frenéticamente a cada una de mis condiciones sin siquiera pensarlo 2 veces, prometiendo que haría todo exactamente como yo lo pedía, que renunciaría esa misma noche, que se mudaría inmediatamente, que dedicaría su vida a ser mejor persona. Isabela explotó en furia al escuchar esto, gritándole a Daniel que estaba siendo un idiota, que estaba tirando por la borda todo lo que habían construido juntos por un viejo sentimental, que si seguía adelante con esta locura, ella pediría el divorcio inmediatamente, porque no tenía ninguna intención de vivir en la pobreza como una persona común. La respuesta de Daniel a Isabela fue el primer indicio real de que tal vez sí había esperanza para mi hijo después de todo. Se levantó del suelo, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y le dijo a Isabela con voz sorprendentemente firme que si ella lo amaba solo por el dinero y el estatus, entonces nunca lo había amado realmente, y era mejor terminar la relación ahora antes de perder más años en una farsa. Le dijo que se había dado cuenta en ese momento de revelación que había perdido su alma tratando de impresionar a gente que no valía la pena, que había traicionado los valores que su padre le había enseñado, y que si recuperar su integridad significaba perder todo lo material, entonces estaba dispuesto a pagar ese precio. Isabela lo miró con desprecio absoluto. Se quitó el anillo de compromiso y la argolla de matrimonio, lanzándolos al suelo con un gesto dramático, y declaró que se alegraba de descubrir su verdadera naturaleza de perdedor antes de desperdiciar más tiempo de su vida con él. Se dio la vuelta con movimiento teatral y salió del salón taconeando furiosamente, dejando a Daniel parado ahí, mirando los anillos en el suelo con expresión de alivio más que de tristeza, como si finalmente se hubiera quitado un peso enorme de encima. Don Arturo estaba lívido de rabia. Su cara había adquirido un tono rojizo peligroso que indicaba que su presión arterial probablemente estaba alcanzando niveles preocupantes. Me señaló con dedo tembloroso y comenzó a amenazarme con consecuencias terribles, diciendo que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que tenía conexiones poderosas que podían hacerme desaparecer,
que me arrepentiría amargamente de haber venido aquí a arruinar la reputación de su familia. Le respondí con calma helada que sus amenazas vacías no me asustaban en lo más mínimo, que yo también tenía conexiones ahora y recursos ilimitados para protegerme, y que si algo sospechoso me sucedía, los documentos comprometedores que tenía sobre sus actividades criminales serían enviados automáticamente no solo a las autoridades mexicanas, sino también a agencias internacionales de investigación financiera. Le expliqué adicionalmente que ya había tomado precauciones legales extensivas, incluyendo la contratación de un equipo de abogados de primer nivel que tenían copias certificadas de toda la evidencia y estaban preparados para presentar demandas civiles y criminales si don Arturo intentaba cualquier tipo de retaliación. También le informé que había compartido toda la información con periodistas de investigación de confianza que publicarían historias detalladas sobre sus prácticas corruptas si yo les daba la señal, destruyendo completamente su reputación en los círculos empresariales y sociales donde había construido su imagen de hombre respetable durante décadas. Don Arturo se quedó sin palabras, probablemente por primera vez en su vida adulta, procesando lentamente la realidad de que había subestimado completamente al viejo lisiado inútil, que ahora tenía todo el poder de destruir su imperio corrupto. Los invitados observaban la escena con fascinación morbosa, algunos claramente disfrutando ver la caída del arrogante don Arturo, que había despreciado y maltratado a tantas personas durante años, confiando en que su dinero y conexiones lo hacían intocable. Varios empresarios que habían sido forzados a asociarse con don Arturo en el pasado, bajo términos desfavorables, me miraban con expresiones de gratitud apenas disimulada, probablemente contentos de ver que finalmente alguien había logrado ponerlo en su lugar. Decidí entonces hacer mi movimiento final, el golpe de gracia que sellaría mi victoria completa. Le anuncié a don Arturo frente a todos los presentes que había tomado la decisión de adquirir el 51% de las acciones de su empresa mediante una serie de compras estratégicas que mis abogados habían estado negociando secretamente con varios de sus socios descontentos durante las últimas semanas. Esos socios, cansados de los métodos cuestionables de don Arturo y preocupados por las posibles consecuencias legales de sus actividades fraudulentas, habían estado más que dispuestos a vender sus participaciones a un comprador externo que ofrecía precios justos y prometía limpiar las operaciones de la compañía. La expresión en el rostro de don Arturo cuando procesó esta información fue algo que atesoraré para siempre en mi memoria. Era una mezcla perfecta de shock, incredulidad, furia impotente y miedo genuino, porque sabía exactamente lo que significaba que yo tuviera control mayoritario de su empresa. Significaba que yo era ahora oficialmente su jefe, que podía removerlo de su posición como CEO si así lo decidía, que podía implementar auditorías exhaustivas que expondrían todos sus crímenes financieros, que podía desmantelar completamente el sistema corrupto que había construido durante años. Su pequeño reino de poder y dinero ahora me pertenecía, y él había quedado reducido a un empleado que dependía de mí, benevolencia para mantener siquiera una posición en la compañía que había fundado. Le dije a don Arturo que tenía dos opciones simples. La primera opción era que renunciara voluntariamente a su posición como CEO, aceptara un rol consultivo sin poder real de decisión, y cooperara completamente con el proceso de limpieza y legalización de todas las operaciones de la empresa. A cambio, yo me comprometía a no presentar los documentos criminales a las autoridades y le permitiría mantener suficientes acciones minoritarias para que pudiera vivir cómodamente, aunque no lujosamente, durante sus años restantes. La segunda opción era que se resistiera, en cuyo caso yo usaría todo mi poder e influencia para no solo removerlo forzosamente de la empresa, sino también para asegurarme de que enfrentara el peso completo de la justicia legal por todos sus crímenes financieros. Don Arturo sabía que no tenía realmente ninguna opción, que había sido completamente derrotado por alguien a quien había subestimado catastróficamente. Con voz quebrada y expresión de hombre derrotado, aceptó la primera opción, prometiendo cooperar completamente con cualquier cambio que yo quisiera implementar.
Le respondí que sus promesas no significaban mucho para mí considerando su historial de comportamiento deshonesto, pero que por el momento aceptaría su rendición y veríamos cómo se desarrollaban las cosas en las próximas semanas cuando comenzara el proceso de reestructuración empresarial. Me volví entonces hacia todos los invitados que seguían observando el drama desarrollarse, como si estuvieran viendo una obra de teatro fascinante. Y les hablé directamente sobre la verdadera lección de lo que habían presenciado esa noche. Les dije que en una sociedad obsesionada con las apariencias y el estatus material, era fácil olvidar que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, ni por el tamaño de su casa, ni por la marca de su auto, sino por su carácter, su integridad, su capacidad de amar y respetar a otros, especialmente a aquellos menos afortunados. Les recordé que todos eventualmente envejeceremos. Todos potencialmente enfrentaremos discapacidades o enfermedades. Todos dependeremos de la bondad y el respeto de las generaciones más jóvenes. Y que la forma en que tratamos a los ancianos y discapacitados dice más sobre nosotros mismos que cualquier logro profesional o adquisición material. Varios invitados asintieron pensativamente ante mis palabras. Algunos incluso aplaudieron suavemente, mientras que otros simplemente se veían incómodos, probablemente porque mis comentarios tocaban nervios sensibles sobre sus propias actitudes y comportamientos hacia personas menos privilegiadas. No me importaba si mi discurso los hacía sentir incómodos. De hecho, esperaba que lo hiciera. Porque solo a través de la incomodidad viene el crecimiento real y el cambio de perspectiva necesario para convertirnos en mejores seres humanos. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios radicales, que transformaron no solo mi vida, sino la de todos los involucrados en esta historia de redención y justicia. Daniel cumplió su palabra con una determinación que me llenó de esperanza renovada, renunciando inmediatamente a su puesto en la empresa corrupta de don Arturo, y buscando trabajo honesto sin el respaldo de conexiones privilegiadas. Lo observé desde la distancia mientras luchaba por primera vez en su vida adulta con las realidades que millones de personas enfrentan diariamente. Presupuestos ajustados, transporte público, cocinar sus propias comidas, pagar facturas con salarios modestos. Pero lo más importante fue verlo trabajar como voluntario en el Centro de Rehabilitación para personas con discapacidades físicas, donde finalmente comprendió el sufrimiento que yo había experimentado durante años. Me confesó llorando en una de nuestras reuniones quincenales que cada vez que ayudaba a un paciente a dar sus primeros pasos con muletas, recordaba cómo me había insultado llamándome torpe inútil, y que esa vergüenza se había convertido en su mayor motivación para ser mejor persona. Pude ver en sus ojos que el cambio era genuino, no una actuación para recuperar mi favor, sino una transformación profunda de su carácter. Mientras tanto, yo me dediqué a limpiar completamente la empresa que ahora controlaba, despidiendo a todos los empleados corruptos, implementando auditorías exhaustivas y estableciendo políticas de transparencia total. Don Arturo observaba impotente desde su oficina reducida, mientras yo desmantelaba sistemáticamente su legado de décadas de prácticas fraudulentas. Cada día que pasaba su arrogancia disminuía un poco más, reemplazada por la amarga resignación de un hombre que finalmente había enfrentado consecuencias reales por sus acciones inmorales. También establecí una fundación sin fines de lucro, dedicada a ayudar a trabajadores lesionados en accidentes laborales, proporcionando asistencia legal gratuita, tratamientos médicos y programas de reentrenamiento vocacional. Era mi manera de transformar décadas de sufrimiento personal en algo que beneficiara a miles de personas en situaciones similares, convirtiendo mi dolor en propósito significativo. Los medios comenzaron a cubrir mi historia de transformación de obrero discapacitado a empresario exitoso y filántropo, convirtiéndome en símbolo de resiliencia y justicia social. 6 meses después de aquella memorable confrontación, recibí una carta inesperada de Isabella, quien me pedía disculpas sinceras por su comportamiento materialista y me contaba sobre su propia transformación personal, trabajando como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica.
Me sorprendió descubrir que ella también había comenzado un proceso de cambio genuino, renunciando a su vida de lujos superficiales, para dedicarse a ayudar a personas realmente necesitadas. Le sugerí que, si quería una segunda oportunidad, debía demostrarlo con acciones sostenidas, igual que le había pedido a Daniel. Isabela siguió mi consejo trabajando incansablemente en su redención personal, sin presionar a Daniel para reconciliarse. Y gradualmente, ellos comenzaron a reconstruir una relación basada esta vez en valores compartidos y respeto mutuo en lugar de atracción a riqueza y estatus. Fue hermoso. Observar cómo dos personas jóvenes que habían perdido su camino moral estaban encontrándolo de nuevo a través del trabajo duro y la dedicación a principios correctos. Don Arturo eventualmente vino a mi oficina para ofrecerme una disculpa genuina y completamente inesperada, reconociendo décadas de tratar a otras personas con desprecio basándose en su estatus socioeconómico. Me explicó que perder su poder le había forzado a confrontar verdades incómodas sobre el tipo de persona que se había convertido, y que estaba en terapia trabajando en sus problemas de arrogancia. No lo perdoné inmediatamente, pero le dije que apreciaba su honestidad y observaría si sus acciones futuras respaldaban sus palabras de arrepentimiento. Exactamente 2 años después de aquella noche transformadora, cumplí el periodo de prueba que había impuesto a Daniel y organicé una cena privada donde reuní a mi hijo y a Isabela, quien había trabajado duramente en su propia transformación. Durante esa cena emotiva, les dije que había observado cuidadosamente sus esfuerzos durante 24 meses completos, que había visto crecimiento genuino y cambio real en sus caracteres, que sus acciones habían demostrado que sus disculpas no eran palabras vacías, sino compromisos respaldados por sacrificio y dedicación constante. Le dije a Daniel con lágrimas en los ojos que estaba profundamente orgulloso del hombre en que se había convertido nuevamente, que había redescubierto los valores fundamentales que yo le había enseñado cuando era niño, y que lo perdonaba completa e incondicionalmente. Nos abrazamos largamente en ese restaurante mientras ambos llorábamos. Un abrazo sanador que reparó las fracturas que la arrogancia y el materialismo habían creado en nuestro vínculo familiar sagrado. Fue el momento más hermoso y significativo de toda esta experiencia transformadora. Le dije también a Isabela que admiraba su valentía para cambiar radicalmente su vida y sus prioridades, y que si Daniel decidía darle una segunda oportunidad, yo apoyaría completamente esa decisión, porque había demostrado ser digna de confianza nuevamente. Los jóvenes se miraron con amor renovado y profundo respeto mutuo, decidiendo en ese momento intentar reconstruir su relación sobre fundamentos completamente diferentes a los que habían tenido en su primer matrimonio fallido. Han pasado 3 años desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, y ahora me siento en la terraza de mi casa modesta, reflexionando sobre todo lo acontecido, mientras observo la puesta de sol, pintando el cielo con colores magníficos. No elegí vivir en lujo ostentoso, a pesar de tener recursos ilimitados para hacerlo, porque aprendí que la verdadera riqueza reside en relaciones significativas, paz interior y la satisfacción de vivir con integridad absoluta. Daniel viene a visitarme cada domingo sin falta trayendo comidas que él mismo cocina y compartiendo historias sobre su vida reconstruida con humildad y propósito. Él e Isabela se reconciliaron y volvieron a casarse en ceremonia pequeña e íntima, que fue todo lo opuesto a su primera boda extravagante, enfocándose en compromiso genuino más que en impresionar a otros. Ahora esperan mi primer nieto y me han pedido ser presencia activa en la vida del bebé, compartiendo las lecciones de humildad que casi perdimos, pero rescatamos justo a tiempo. La empresa que rescaté prospera ahora bajo principios de transparencia total, siendo reconocida como modelo de cómo las compañías pueden ser exitosas financieramente mientras mantienen estándares éticos elevados. Don Arturo eventualmente renunció completamente, decidiendo dedicar sus años restantes a trabajo comunitario en barrios pobres, tratando humildemente de reparar décadas de daño causado por su arrogancia y explotación sistemática. Mi fundación ha ayudado a más de 1000 familias proporcionando no solo asistencia financiera,
sino defendiendo cambios en políticas públicas que protegen mejor a trabajadores vulnerables. Cada vez que conozco a alguien cuya vida mejoró gracias a nuestros programas, siento que mi sufrimiento no fue en vano, que fue transformado en algo con significado duradero, que continuará beneficiando a generaciones futuras. Camino ahora completamente recuperado sin bastón ni soporte, pero las cicatrices invisibles de mi viaje permanecen como recordatorios de que la verdadera fortaleza reside en el espíritu inquebrantable que se niega a ser derrotado por circunstancias adversas. Los años de discapacidad me enseñaron lecciones invaluables sobre empatía, paciencia y la importancia de valorar a cada persona independientemente de sus capacidades físicas o estatus social. Esta historia no es solo sobre venganza o justicia, es fundamentalmente sobre redención, segundas oportunidades y el poder transformador del amor incondicional, combinado con límites apropiados y consecuencias reales. Es sobre cómo el sufrimiento puede convertirse en sabiduría, cómo la humillación puede transformarse en dignidad restaurada, cómo las relaciones rotas pueden repararse cuando ambas partes hacen el trabajo difícil del crecimiento personal genuino. A todos quienes escucharon mi historia hasta el final, les dejo esta reflexión final. En un mundo obsesionado con éxito superficial y acumulación material, nunca olviden que lo que realmente importa al final de nuestras vidas no es cuánto dinero acumulamos, sino cómo tratamos a las personas más vulnerables, cómo respondemos cuando somos probados por adversidad. Y sí, logramos mantener nuestra humanidad e integridad incluso cuando sería más fácil abandonarlas. Mi nombre es Tiago Ramírez. Tengo ahora 67 años. Ya no camino con bastón, pero llevo conmigo las lecciones aprendidas como tesoros invaluables. Cuando llegue mi último día, quiero ser recordado no como el hombre rico que llegué a ser, sino como el padre que nunca dejó de amar a su hijo, incluso cuando lo lastimó profundamente, y como el ser humano que usó su segunda oportunidad, no para destruir a sus enemigos, sino para enseñarles el significado verdadero de la dignidad humana. Las circunstancias presentes nunca determinan el destino final. Siempre hay esperanza para quienes se niegan a rendirse, para quienes mantienen su integridad contra todas las probabilidades, para quienes creen que el perdón y la redención son posibles incluso en las situaciones más oscuras. Esta fue mi verdad, mi historia, mi victoria sobre la injusticia y la humillación. Y ahora, mientras el sol se oculta en el horizonte pintando el cielo con sus últimos rayos dorados, sonrío sabiendo que el hombre que una vez fue llamado torpe e inútil, no solo recuperó su dignidad y su movilidad, sino que transformó su sufrimiento en legado de esperanza para miles de personas que enfrentan sus propias batallas contra la adversidad y la discriminación. La justicia prevaleció, el amor familiar fue restaurado, y la lección más importante quedó grabada para siempre. El verdadero valor de un ser humano nunca se mide por su cuenta bancaria ni por su capacidad física, sino por la fortaleza de su carácter, la pureza de su corazón y su capacidad de perdonar incluso cuando le han herido profundamente. Esta es mi historia. Esta es mi victoria. Y espero que inspire a alguien, en algún lugar, a nunca rendirse ante la injusticia, a mantener su dignidad contra todas las probabilidades, y a creer siempre que las segundas oportunidades existen para aquellos con corazón valiente y espíritu inquebrantable. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario desde la humillación más profunda hasta la redención más completa. Que encuentren en sus propias vidas la fuerza para perdonar, el coraje para defender su dignidad, y la sabiduría para reconocer que el verdadero éxito no se mide en posesiones materiales, sino en la calidad de nuestro carácter y la profundidad de nuestras relaciones humanas.